Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Esta ocasión voy a hacer a Grogu, el Baby Yoda. Mide 25 a 26 centímetros más o menos de alto. Espero que les guste. Fue una petición hecha por, creo que se llama Dulce la chica, no me acuerdo bien, perdóname otra vez. Espero te ayude este tutorial. Es, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué iba a decirles? Bueno. A continuación les voy a mostrar una foto de cómo quedaba con otro tipo de material, porque en esta ocasión usé estambre angorita y antes había usado cadeneta. Pero vean, el tamaño sí varió demasiado, haber crecido, ¿qué? Un 40%, 35% más que este. Les pongo más adelante la foto para que lo comparen y ya ustedes elijan en qué material tejerlo. Por favor, regálame una manita arriba, un lindo comentario, suscríbete y ¿qué más? ¿Qué más? Y dale a la campanita para las notificaciones, que te avisen cada vez que yo suba un video. A continuación voy a darles la lista de materiales. Ok, ¿ya vieron cómo quedó? Entonces, vamos a utilizar estambre angorita. Ya lo había hecho antes, pero con estambre cadeneta y me quedaba grande, como de 38 centímetros de alto. Nunca lo había hecho con este material, entonces voy a ver de qué tamaño me queda. Espero que les guste y voy a utilizar el color verde para el cuerpo, el blanco para las uñas y creo que ya, el café para la toga y el como, ¿qué será? ¿Beige o mantequilla? No, es beige. Como paja es para el cuello. Vamos a utilizar unos ojos de botón, pero estoy viendo de qué tamaño. Si voy a usar de estos grandes o voy a usar un poco más pequeños, pero yo creo, estoy segura que va a ser este tipo de botón, que son de 2 centímetros de diámetro. Entonces, voy a ocupar eso. Y voy a ocupar botones transparentes para la bata. ¿Ok? Así. Ay, se me fue. Creo que son 2 botones, por lo que recuerdo. Cuando me hacen preguntas en los demás videos es porque pues ya tienen a veces 1 año o 2 que los hice y trato de recordar, ¿eh? Ténganme paciencia, sí les contesto las preguntas, pero sí me tardo un poco, porque pues a veces ya no me acuerdo ni cómo lo hice. Voy a tejer con un gancho del número 3. Si van a usar cadeneta, yo usé gancho del número 4. Y sí queda más grande, queda hermoso. La verdad queda hermoso, pero voy a intentarlo hacer con estos tonos y a ver qué tal sale. Vamos a comenzar con la cabeza y voy a hacer esto. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas y voy a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cierro la vuelta. En la segunda vuelta subo con una cadena y hago 7 aumentos y nos va a dar un total de 14 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 3 voy a hacer, dejen pongo una regla porque si no me voy a perder. Un punto bajo, un aumento, 7 veces.
y nos va a dar un total de 21 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 7 veces y nos va a dar un total de 28 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, ay, perdóname, un aumento 7 veces y nos va a dar un total de 35 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento 7 veces y nos va a dar un total de 49 puntos bajos. Ahí está. 5 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos, un aumento 7 veces y me va a dar un total de 56 puntos bajos. Ok, vean, lo tejo y regreso. ¿Sale? 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 9 a la 17 vamos a tejer punto por punto. Son 56, ay, perdónenme, 56 puntos bajos en cada vuelta. Cierro con un punto deslizado, subo con una cadena y en donde subo la cadena, ahí empiezo el punto. ¿Ok? Si se me olvida mencionarlo, porfa, ya lo voy a decir así porque si no, porque en espiral no sé si salga igual, la verdad lo dudo, pero yo no tejo en espiral, una disculpa, pero sí, no, a mí no me gusta mucho la espiral, siempre me confundo, me hago bolas, y, ay, no. Entonces, de la 9 a la 17, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución, 6 veces. No, 7 veces, perdónenme. Ahí es la costumbre. 2, 4, 5, 6. Y una disminución. 6 puntos bajos, una disminución, 7 veces. Y nos va a dar un total de 49 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 7 veces. 3, 4, 5 y la disminución. 7 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. 7 veces y nos va a dar un total de 35 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 21 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 7 veces, perdónenme, 7 veces y nos va a dar un total de 28 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 22 vamos a hacer esto. Una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 7 veces. Ahí está. Y nos va a dar un total de 21 puntos bajos. Lo tejo
y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ok, voy a rematar. Bueno, voy a rematar. Sí, sí se dice rematar, ¿verdad? Ahí se me fue la palabra. Voy a rematar. Bueno, creo que sí. Y rellené la cabeza. Vean, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer las orejas. Ok, miren, ya quedó la oreja. Va así. Entonces, vamos a tejerla. La segunda oreja. Vamos a hacer... Espérenme, volteo mi patrón. Vamos a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 3 puntos bajos. 2, 3. Y hago esto. Lo cierro con un punto deslizado. Así. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y ahí mismo hago el primer aumento. Y tejo 3 aumentos. 2, 3. Y cierro con un punto deslizado. Volteo así. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Van 2. Van 3. Y cierro con el punto deslizado. En la vuelta 4 vamos a tejer punto por punto. Hago la cadena, punto por punto, 9 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo. Ay, bueno, ya me falta nada más uno. Vean. 1, 2 y el aumento. Lo cierro. Y en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena y punto por punto. 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a tejer punto por punto. 15 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y el aumento. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento 3 veces y nos va a dar un total de 21 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos, un aumento 3 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento 3 veces y nos da un total de 27 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ya estoy en el aumento. Vean. En la vuelta
13, voy a hacer una cadena, 8 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el aumento. 3 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 14 vamos a hacer punto por punto. Y nos va a dar 30 puntos bajos en total. Lo tejo y regreso. Ok, de la 15 a la 18 también vamos a tejer punto por punto. Terminamos, rematamos. Espérame que siempre me pierdo. Rematamos y dejamos estambre para que podamos coser al cuerpo, ¿ok? Entonces ya terminamos la oreja en la vuelta 18, ¿ok? Entonces de la 15 a la 18 punto por punto son 30 puntos bajos, los tejo y ya quedaron las orejas. Al final vamos a unir todo. Ahorita no voy a unir nada, ¿ok? Entonces después vamos a hacer lo que es los pies. Ok, aquí quedó la piernita 1. En la segunda pierna no podemos rematar para poder unir, ¿ok? Entonces, la primera la pueden rematar. Vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. Ok, espérenme, ahí está. Son 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con una cadena. En la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena y voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, pero ahora sí tomamos el punto completo. ¿Ok? Entonces, de la 6 a la 10, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? No vayan a rematar si es la segunda pierna. Si es la primera, la rematan, empiezan la segunda y no rematen en la segunda. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya terminé la segunda pierna y voy a hacer una cadena y lo uno aquí. Y hago un punto deslizado. Luego subo con una cadena y empiezo. 24 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 y 24. Y aquí en la cadena voy a hacer un punto bajo. Y luego tejo otra vez los 24 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y aquí hago el punto bajo de la cadena por la parte de enfrente. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y me da un total de 50 puntos bajos. En la vuelta 12 voy a tejer punto por punto. Son 50 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 13 voy a hacer una cadena y hago 23 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22 y 23. Y hago una disminución. Y otra vez lo hago. 23 puntos bajos, una disminución y regreso. Me va a dar un total de 48 puntos bajos. En la vuelta 14 vamos a hacer una cadena. Ya tejemos punto por punto. Son 48 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Vean, ya va agarrando forma. Ok. En la vuelta 15 vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5, 6 y la disminución. De la vuelta 16 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Yo lo marco porque como estoy viendo mi iPad, pues entonces siempre me pierdo. Y entonces si quieres marcar, márcalo, si no, no hay problema. Pero de la vuelta 16 a la 18, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 20 a la 26 vamos a tejer punto por punto. Y cada vuelta va a llevar 36 puntos bajos. ¿Ok? Se cierran con un punto deslizado y se sube con una cadena. Y en donde subo la cadena, ahí mismo hago el primer punto. ¿Ok? Creo que este muñeco sí se lleva mucho estambre. Yo creo que se va a llevar como unos 200 gramos. Porque vean, nada más llevamos la cabeza, las orejas y el cuerpo y ya casi se van los 100 gramos. ¿Ok? Eso también quisiera explicarles
cuánto me llevo de estambre, pero a veces es muy difícil. Como que compro las bolitas de 100 gramos y entonces de ahí voy agarrando, pero ya están empezadas o algo y es muy difícil. Pero en este caso sí agarré una nuevecita y vean. Entonces, para que tomen sus precauciones de que sí se va a llevar mucho estambre, porque todavía nos faltan los brazos, las cejas, la nariz, o sea, no, ay, y los dedos, todavía nos faltan los dedos, ¿ok? Entonces, de la vuelta 20 a la 26, tejo punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 28 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vayan rellenando. Ok, en la vuelta 29 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la última vuelta, en la 30, vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 18 puntos bajos, rematamos y regreso. Y ya tendremos el cuerpo. Ok, miren. Así quedó el bracito. Va así. Entonces, vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de la segunda cadena voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y tejo en la quinta cadena, voy a tejer 3 puntos bajos. 2, 3. Ok. Después vamos a tejer 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y aquí, vean, sale una cadenita. Ahí voy a tejer un aumento. No, 3 puntos bajos. Me tienen que dar 14 puntos bajos. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta, espérenme, es que creo que lo cerré mal. Sí. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a tejer punto por punto. Son 14 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos bajos. ¿Sí? Sí sale. Cierro la vuelta y en la vuelta 3 voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución 2 veces. 3, 4, 5 y disminuyo 2 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución 2 veces. 3,
4 y la disminución. Ok, 2 veces lo tejo y me da un total de 10 puntos y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, son 10 puntos bajos, no, perdón, de la 5 a la 13. De la vuelta 5 a la 13, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Rellené este brazo, pero no tanto, para que no quede así como muy elevado. Entonces, vamos a rellenar. Ahí está. Dejé estambre para poderlo pegar. Si no lo dejaron, no se preocupen. Eso no afecta en nada. ¿Ok? Y vean, ahora vamos a hacer los deditos de las manos y de los pies. Ok, voy a hacer los deditos del Yoda y vean. Van a quedar así. Aquí ya llevo 3, o sea, son 6 dedos en total, 3 en cada mano. Y aquí ya llevo 2. Entonces, vamos a comenzar tejiendo con el color blanco. Voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6, no es cierto, 3 puntos bajos. Y voy a cerrar con un punto deslizado. Así. Luego corto y tomamos el color verde. Voy a cambiar al color verde. Así. Cierro. Bueno, jalo, perdón. Yo hago un amarre. O sea, eso es opcional. Yo lo hago así. Y voy a cortar un poquito las puntas. Y en la vuelta 2 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 3 aumentos y nos da un total de 6 puntos. 1, 2 y 3. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Volteo esto así. Y tejo de la vuelta 3 a la 5, punto por punto. 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Rematamos, pero dejamos estambre para unir los dedos. ¿Ok? Entonces, voy a tejerlo y regreso. De la 3 a la 5. Y miren, quedó así. Y entonces voy a unirlo a la manita. Tomo la parte de la orilla y atravieso los 3 puntos. Así. Va 1, paso por debajo. 2, paso 3 por debajo. Y atravieso la última orilla. ¿Ok? Y voy a rematar. Ay. Remato y lo escondo. ¿Ok? Así. Y vean, ya quedó. Y entonces ya tenemos las 2 manitas. Ahora vamos a hacer los dedos de los pies. Ok, vean. Ya hice los dedos de los pies. Me falta uno, que es con el que les voy a enseñar a ustedes. Son 3 dedos en un pie y 3 dedos en otro. ¿Ok? Estos los vamos a coser entre la orillita que queda como la cadenita y la siguiente vuelta, que es la 5. Y así los vamos a coser atravesando el dedo y atravesando las 2 vueltas de abajo. Primero vamos a hacer el dedito.
Son 3 vueltas solamente. Empezamos con color blanco y hacemos 2 cadenas. En la segunda cadena hago 3 puntos bajos. Ay, se me fue la voz. 3 puntos bajos. ¿Ok? Cambio el color. Y hacemos esto. Hago el amarre. ¿Ok? Y luego subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 3 aumentos y nos da un total de 6 puntos bajos. ¿Ok? Espérenme. Ahí está. 2. Y 3. Y cierro con un punto deslizado. Volteo el dedo. Subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y ya quedó. Ahora sí ya quedó el dedo. Ahí va. Voy la segunda y esta es la tercera. Vamos a rematar, pero dejando estambre para poderlo unir al pie. ¿Ok? Así. Y vean, queda así. Dejo un poco de estambre. Este pedazo lo corto. Ahí está. Entonces, voy a ensartar y vamos a hacer esto. Yo pongo primero el de en medio y luego pongo los dos de al lado. Y vean, aquí donde les dije, agarro la vuelta y paso a la mitad. Vuelvo y a la mitad. Y entonces, primero pongo el de en medio y luego pongo el de los extremos. Así es más fácil. ¿Ok? Y ya que termine la última puntada, vamos a rematar. Así. Y clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y ya quedaron los 6 dedos. Y vean, se para solito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tratar de unir primero la cabeza. No, los brazos, porque luego me va a costar los brazos. Ok, vamos a hacer esto. Ay. Jalo y lo parto a la mitad. Así. Y lo voy a clavar, lo voy a unir en la vuelta 2. ¿Ok? Así. Atravieso el brazo y atravieso la vuelta 2. Entre la 2 y la 1, ahí. Vean. Y tiene que quedar centrado en los lados. Vean. ¿Ok? ¿Saben qué? Con la cadeneta queda hermoso porque queda muy grande. Entonces, les voy a dejar una foto de cómo quedó con la cadeneta. Y no inventen, o sea, quedó increíble. Quedó muy grande, quedó bonito. Yo en esta ocasión no lo hago porque no tengo el tono que era necesario. Y entonces, pero quería probar también en qué tamaño quedaba con el angorita. Son de esas cosas que quieres experimentar. Va así. Y dices, bueno, voy a experimentar. Y sí, la verdad sí se nota la diferencia del tamaño.
Y con cadeneta lo tejí con número 4 el gancho. Y quedó bonito. Sí, quedó muy bonito. Este muñeco, de hecho, ya lo he vendido varias veces. Este sí se me ha vendido mucho. Pero es que también lo hice cuando estaba de moda. Nada más que me borraron mi video y ahorita que decidí ayudar a alguien para que lo sacara, dije, mejor ya subo video de una vez. Espero que esta vez no me lo borren. Y vean, ya quedó. Ahora, vamos a unir la cabeza. La cabeza la voy a unir así. Vean. Punto por punto. Así. Agarro la cadena. Agarro la cadena. Me estaba diciendo alguien que si les daba el tip para que yo los hacía muy rápido. La verdad, no tengo un tip. O sea, es que mi mamá también me estaba comentando que se le hace que tejo muy rápido. Y sí, creo que sí tejo muy rápido. Pero también, o sea, el hacer los patrones, ya estoy como que agarrándole un callo, como decimos acá en México. Ya le agarré la onda a esto. Y entonces ya los estoy haciendo más rápido. Pero sí, como el Goofy, ese me sorprendió porque en una hora lo hice, o hora y media, el patrón. Parece fácil, pero no es fácil hacer un patrón, ¿eh? La verdad no. Y el Goofy me hizo perder el miedo. Ese sí quedó muy bonito. La verdad sí me gustó. Creo que me gradué a otro nivel. Porque realmente tengo poquito tejiendo amigurumis. Les tenía un pavor hacerlos porque decía, no, es que se ven difíciles. Y me aventé cuando empecé el canal. Pero dije, bueno, a ver si resulta. Y sí, ya agarré callo. Si ven mis primeros videos, hijo, no inventen, sufrí. Pero ya, a este nivel, ya, un año después, ya, dijo, ya le agarré el callo. Ok, entonces, vamos a terminar de unir la cabeza y regreso. Ok, miren, ya pegué la cabeza y ya pegué una oreja. La oreja la vamos a pegar así. Voy a coserla. Esta esquinita baja para la parte de adentro y atravieso. Atravieso un punto y la voy a pegar en la vuelta 2, 4, 6, 7, entre la 7 y la 8. Ok, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Entre la 7 y la 8. Y voy a hacer esto. Clavo un pedacito y atravieso esta, la oreja. Paso por... Ay, espérenme, creo que no. No, esto tiene que estar... Este tiene que estar entre la 7 y la 8. Entonces, no es ahí. Esto tiene que estar aquí. Entonces, voy a pegarla y regreso. Un pellizquito abajo, atravieso la oreja. Un pellizquito abajo, atravieso otra vez la oreja. ¿Ok? Entonces, la pego y regreso. Ok, ya quedó. Vean. Vamos a medir cuánto. Mide 26 centímetros de alto. Entonces sí cambia mucho el tamaño. Si lo hubiéramos hecho con cadeneta, sale más grande. Entonces, vean.
Los ojos sí quedaron con el tamaño que escogí. Así. Entonces, voy a pegarlos aquí. Así, con silicón líquido. Más bien líquido, más bien es silicón líquido. Ah, sí, sí, silicón líquido. Pensé que lo estaba diciendo mal. Lo detengo 10 segundos y regreso. Lo voy a dejar secar tantito y vamos a hacer la nariz. La nariz va a ser en tono verde y voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vamos a rematar. Y yo amarro esto así. ¿Ok? Y ya quedó la nariz. La voy a pegar de una vez. Así. Vean. La empujé un poquito para que quedara así como si fuera una montañita. Ahí está. Y la pego. ¿Ok? En los ojos. Las orillas de los ojos vamos a hacerlas así. Voy a hacer 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Luego hago 1, 2 puntos deslizados. Y luego tejo 6 cadenas. 3, 4, 5 y 6. Y vamos a rematar. Y vean cómo queda. Y esto va aquí así. Así. ¿Ok? Así. También lo vamos a pegar. Hagan de cuenta que esto lo amarro. Ahí. Así. Bueno, yo lo voy a amarrar. Con mucho cuidado. Sin jalar tanto porque si no se desbaratan las cadenas. Ahí está. Y corto. Y vean, queda así. ¿Ya vieron? Entonces, la del otro lado vamos a hacer todo lo opuesto. ¿A qué me refiero? Vamos a tejer 6 cadenas. Ah, no, sí, 8 igual. Sí, creo que es igual. 3, 4, 5, 6. 7 y 8. Y hago una más, 9. Y entonces hago... Ah, no, sí, son 8. 8 cadenas, perdónenme, son 8 cadenas. Y hago 2 puntos deslizados. 1, 2. Y hago 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a rematar. Sí, es que se teje al revés porque, vean,
El ojo queda del otro lado, el guiñito este. Entonces, lo vuelvo a amarrar así. Y vean, corto las puntas y ahora sí ya quedó. Así. ¿Ok? Lo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ya nada más nos falta hacer la ropita. ¿Ok? Vean. Voy a dejar aquí para que se seque. Y entonces vamos a comenzar con el color camello. A ver. Sí, con este. Y entonces voy a hacer 55 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Hice 55 cadenas. Y entonces agrego una más porque voy a hacerlos con puntos altos. A partir de la tercera cadena voy a tejer punto por punto. Ok. Así. Punto por punto. Son 54 puntos altos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, ya las tejí. Vamos a girar el tejido y hago 2 cadenas y ahí mismo hago el primer punto alto. De la vuelta 2 a la 25 voy a tejer punto por punto. Es que creo que no es a la 25, creo que es a la 10 o 15. Bueno, ahorita se los marco en el video, pero tentativamente es a la vuelta 15. De la vuelta 2 a la 15 vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 voy a girar el tejido y voy a tejer 12 puntos bajos, puntos altos. Luego tejo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Este es en la vuelta 11. Y hago esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí clavo y hago un punto alto y vamos a tejer 10 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego tejo 10 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hago esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ay, no me sale. Ah, no, sí, sí. 12, 13,
14 y 15. ¿Saben por qué? Ya vi por qué no me salía. Es que una va encima de la otra, o sea, va un poquito más salido. ¿Se acuerdan que va como más salidito? Vamos a medir y vean, para que me entiendan cómo. Ok, la manita queda aquí y la otra mano queda acá. Y esto va a cruzar, esto cruza así. Vean, por eso lleva más. Sí, ya me acordé. Ok, ya casi terminamos. Después vamos a hacer esto. Dos cadenas. Y entonces vamos, no, una cadena. Ya me acordé. Voy a cambiar el color, perdónenme, es que como ya tiene rato que lo hice, voy a cambiar el color a color mantequilla o beige. Espérenme. Aquí está. Jalo. Ay. Ahí está. Espérenme. Ahí está. Y entonces, ahora sí, voy a tejer de la vuelta 29 a la 33. Ay, de la 29 a la 33. Ay, espérenme. De la 12 a la 15, punto por punto. Sí, es que cambié todo, ¿se acuerdan? Entonces, de la vuelta 12 a la 15, no, ha de ser a la 17. Veo si lo hice en punto alto, porque creo que lo hice en punto alto. A ver. No, veo. Sí, lo hice en punto alto. Ok. Ay, disculpen el embrollo. Ok, de la vuelta 12 a la 16 vamos a tejer puntos altos, punto por punto. Y donde están las cadenas voy a tejer un punto por cadena. ¿Ok? Y saben que estoy viendo que son más, bueno, ahorita vamos bien. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. ¿Ok? Vean cómo quedó. Entonces, voy a hacer 4 vueltas más de este color. Las tejo y regreso. ¿Ok? Entonces, ya con eso terminamos la batita. No es cierto, nos faltan las mangas. ¿Ok? Entonces, tejo las vueltas y regresamos con las mangas, ¿no? Ok, miren, ya quedó la manguita. Entonces vamos a hacer la manguita, ya quedó el cuello. Y entonces vamos a empezar con el estambre café, el camello. Y vamos a hacer una cadena y sin soltar las puntas hago la orejita. Y voy a empezar aquí, en esta esquina. Y tejo 2 cadenas. 1 y 2. Y tejo ahí mismo un punto alto. Y voy a tejer 25 puntos altos alrededor de la manga. 2, 3, 4, 5. Lo tejo y regreso. 25 puntos altos. 6. Ok,
ya puse los 25 puntos altos. Entonces, de la vuelta 2 y 3, vamos a tejer en color camello, punto por punto. Y la vuelta 4 va a ir en color beige, ¿ok? Entonces, 3 vueltas en camello y una en beige y regreso. Y ya rematamos, ¿ok? Ok, ya quedó. Ahora, le cosí un botón transparente aquí para que ya lo amarremos la batita. Entonces, ya quedó. Lo arreglo y regreso. Ok, me falta otro botón aquí para el excedente. Vean. ¿Sí? Entonces, así pongo 2 botones. ¿Ok? Ya decía yo que era uno aquí y el otro acá. Un poquito más adelante. Para que quede así el muñeco. Ok, vean, ya quedó. Mide 25 centímetros de alto, ya quedó. Espero que les haya gustado este tutorial, que compartan, se suscriban y regálenme un lindo comentario y una manita arriba. Eso ayuda mucho a mi canal a que crezca y YouTube me siga recomendando. Nos vemos en el siguiente tutorial.